Hola, buenas tardes. El doctor Filiberto es profesor, bueno, es profesor y coordinador de la licenciatura en Ingeniería en Cibernética. Él nos va a acompañar en moderar el coloquio. Sí, va a estar muy bien. Muchas gracias. Hola, doctora Lolita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora Vero. Hola, doctora. ¿Cómo están? Buena Hola, buenas tarde. tardes. Buena tarde a todos y a todas. Pues muy buenas tardes. Gracias por estar presentes y bienvenidos a este coloquio doctoral que, bueno, ya se ha hecho prácticamente una tradición en el doctorado, presentar tanto en tercero como en cuarto, y que definitivamente no solo se ha convertido en una tradición, sino también en un insumo importante para que los estudiantes pues hagan sus mejoras y hagan este proceso de incorporación en sus proyectos doctorales. Es un placer también estar en este espacio en el cual exploraremos temas relevantes como la gestión del personal, el caso de toma de decisiones y bueno, los avances en el campo de la administración y la gestión empresarial. Esperamos también que estas discusiones y estas multiperspectivas enriquezcan a la comunidad de nuestros estudiantes y sobre todo que enriquezcan el proceso formativo que llevan todos los aspirantes o los que quieren ingresar a este doctorado. Quiero agradecer definitivamente a todos los participantes porque el atreverse a presentar, sé que es complejo y además sé que es un tema que finalmente pues también tiene que ver con este proceso de romper miedos y paradigmas. Y agradezco profundamente a las doctoras y al doctor y a los doctores que están presentes. Agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad y el que nos den esta retroalimentación para nosotros sin duda es valiosa para integrarlas en estos cuerpo doctoral. Les agradezco mucho y doctora Verónica, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Pues también agradecer a todos aquí los presentes, los doctores y doctoras, muy amables por participar en este coloquio. Va a ser muy enriquecedor para los doctorantes recibir su retroalimentación. Vamos a iniciar contigo, Rosalba. Si gustas poniendo tu presentación, por favor. Recuerden, van a tener exactamente, tienen 10 minutos para su presentación. Posterior a ello empiezan la sesión de retroalimentación. Próximos a que se vaya terminando su tiempo, yo les mencionaré vía por aquí, por este medio, 2 minutos antes de que ya vayan terminando para que vayan agilizando su presentación. Bueno, buenas tardes, Rosalba Luna, les agradezco la atención. Y bueno, el tema de investigación es construcción de una teoría sustantiva sobre la apropiación del conocimiento emprendedor en mujeres de Guanajuato mediante teoría fundamentada. Parte del planteamiento del problema por el cual surge es que emprendimientos tanto en México como en Guanajuato existe un alto dinamismo de micronegocios, pero también una alta mortalidad de estos. Y bueno, esto también en cuestión de informalidad y de planificación, lo que afecta a la sostenibilidad. También esto se relaciona un poco con los programas de capacitación o bueno, la apropiación que se está teniendo del conocimiento respecto a lo que es la sostenibilidad. Uno de los datos que en el 2019 al 2023 se abrieron 1.7 millones de establecimientos, pero cerraron 1.4. Esto es muy significativo, ya que lo que son las microempresas son las que tienen mayor vulnerabilidad. Asimismo, el 45% de estas empresas en México se encuentran lideradas por mujeres y de esto el 82% corresponden a emprendedoras que operan en la informalidad. De un estudio local, el 19.8% elaboró un plan de negocio formal. Esto es importante porque no todos los negocios elaboran un plan y esto afecta directamente a la sostenibilidad de sus emprendimientos. Y bueno, la participación económica de las mujeres en el año 2024 aquí en Guanajuato tuvo un incremento del 43.5%. Esto es relevante porque ha existido un gran auge, pero no solamente es el auge, sino la sostenibilidad que se tiene. La pregunta de investigación se centra en cómo se apropia el conocimiento emprendedor las mujeres formadas en programas de capacitación en Guanajuato. Y bueno, obviamente lo que facilita o limita este proceso y cómo se transfiere en la práctica de su negocio.
El objetivo de la investigación central es construir una teoría sustantiva sobre el proceso de la apropiación del conocimiento, esto a partir de lo que son las experiencias y percepciones de las participantes, de las mujeres, y los objetivos específicos. Primero es identificar lo que son las categorías emergentes de las narrativas, posteriormente los factores que intervienen mediante el cual se da la apropiación, subsecuentemente la articulación de condiciones, estrategias, consecuencias, que es lo que va a dar como la estructura al modelo explicativo y que nos va a llevar a lo que viene siendo el desarrollo de lo que es la teoría sustantiva, pues basada en la evidencia y la retroalimentación que se obtiene respecto a las participantes. La parte de la vertebración teórica, bueno, es la parte de la apropiación, lo que es el aprendizaje de adultos y el emprendimiento femenino. Respecto al emprendimiento femenino lo vemos desde lo micro, que es la autosuficiencia, meso, que es como los recursos, las redes, y también lo macro, que es las instituciones y este contexto general que fomenta la informalidad, y también lo que son los roles de género. Respecto al aprendizaje de adultos es cómo se da esta experiencia de conceptualización de la información que se tiene respecto a los programas, y la apropiación es como esta secuencia de adopción, adaptación y resignificación que se le da al conocimiento que adquieren en los programas respecto a la parte cognitiva, afectiva, conductual, relacional y material, que lo material va relacionado más con las habilidades digitales. Bueno, por estudios es lo que se visualiza. La metodología es un enfoque cualitativo, paradigma constructivista, y el método pues es la teoría fundamentada constructivista, perdón. Tipo de estudio es exploratorio comprensivo, y como resultado se va a obtener lo que es la teoría sustantiva. El diseño es emergente y flexible. Este se da a partir de la recolección de la información y el análisis concurrente que se va a estar realizando, y se va a manejar una codificación abierta, axial y selectiva. Y esto también se va a hacer como un contraste respecto a la información que se va obteniendo. Se va a hacer como una integración progresiva de la literatura, a modo de ir como contrastando un poquito y refinar las categorías que se vayan obteniendo. Y la parte del alcance es explicar cómo el conocimiento formativo se adopta, adapta y resignifica en la práctica, que esto va muy relacionado a la sostenibilidad de sus negocios. El contexto son mujeres emprendedoras formadas en Guanajuato. Se va a considerar del 2019 al 2025. El perfil que se ha visualizado de acuerdo a los estudios o de emprendimiento son mujeres de 25 a 44 años, con 1 o 2 hijos, escolaridad media y persistencia en brechas de género. Y se da mucho lo que es la alta autoocupación y la informalidad. El muestreo, este es intencional y teórica o probabilística. Se va a iniciar con una variación inicial respecto a los giros, etapas de negocio, formalidad, entorno y acceso digital, porque va a ser como de algunas que se va a ir obteniendo más o precisando la información, sin que estas sean categorías definidas, sino de acuerdo a la literatura, es como los contextos iniciales en los que se van a empezar a integrar a las participantes. Se va a manejar un esquema de horario compatible para las entrevistas, ya que pues son, bueno, más adelante lo explico. Y bueno, lo que es un consentimiento informado y confidencialidad para la que las participantes tengan más esta apertura a lo que se busca con su aporte. Y bueno, se va a manejar un cierre con lo que es la saturación teórica, esto en función de las categorías y la información emergente que se va obteniendo de sus comentarios. El procedimiento se va a realizar una entrevista semiestructurada, posteriormente es el trabajo de campo y es interactivo con comparación respecto a la literatura, y se manejará la codificación abierta, axial y selectiva. Bueno, aquí era como parte de hipótesis, no partimos como una hipótesis como tal, sino como proposiciones sensibilizadoras, y uno es que la formación experimental más las redes de pares genera una mayor apropiación del conocimiento. La autosuficiencia más la resiliencia genera mucho esta adaptación efectiva bajo restricciones. La otra, redes densas, refiriendo al contexto o mentores o estas cuestiones, mejoran las decisiones en toma de decisiones, costos, precios, flujos de caja, menos brecha digital y costos de formalización,
permite más resignificación y formalización gradual de los negocios, apropiación en ciclos, adopción, adaptación y resignificación. La población, bueno, son mujeres adultas en Guanajuato que concluyeron una capacitación de algún programa formativo relacionado a la operación de sus negocios dentro del año 19-2025. El marco muestral serían en el sentido de redes de egresadas de programas locales. Se buscaría un contacto ético, como ya lo referimos, con buscando esta empatía respecto a sus horarios, compatibilidad de cuidados, sobre todo, bueno, lo que ya se describió en el contexto. El instrumento es una entrevista en profundidad semiestructurada. Se considera un tiempo aproximado durante la entrevista de 45 a 60 minutos, más no es limitativo o restrictivo. Lo que se busca es capturar las dimensiones de la apropiación, como lo habíamos referido, desde la parte cognitiva, afectiva, conductual, relacional y material. Y bueno, la calidad del instrumento se manejó, bueno, se solicitó la validación por juicio de expertos, y aquí lo que se está buscando es la claridad, la pertinencia, la secuencia, la sensibilidad y la parte de la viabilidad del instrumento que se va a aplicar. Y también se va a llevar una parte de pilotaje con 2-3 que no van a formar parte del muestreo, sino para ver en este sentido que las preguntas y que realmente lo que se esté ejecutando durante la entrevista ya realizada, sí cumplan con los objetivos planteados, ¿no? Y también lo que son los registros metodológicos y analíticos, esto para llevar como el documental y trazabilidad respecto a lo que se va obteniendo de información. Prepara tu cierre, te queda un minuto. Perfecto, gracias. Este es el ejemplo de lo que es la guía de entrevista. Preguntas que hago, se precisan, son preguntas que orientan, más no están limitadas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la información que se va obteniendo puede irse precisando o ahondando más de acuerdo a la dinámica que se va dando. Los resultados, bueno, todavía como es un proceso, apenas se va a aplicar, lo que se espera es la categoría central y el modelo porcentual, concepto procesual, perdón. Lo que es la teoría sustantiva, que es realmente lo que se busca, es el cómo se apropia este conocimiento y generar en función de esto mismo, pues un principio que pueda servir respecto a el rediseño formativo o alguna orientación. O sea, es como información relevante que se va a obtener respecto a esta teoría. Y bueno, dentro de las fuentes, pues estas son algunas de las que se han estado revisando hasta el momento. Y bueno, sin más agradezco y quedo atenta a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba. A continuación le vamos a pedir por favor a la doctora Dolores Guadalupe Álvarez Orozco que nos haga favor de hacer su retroalimentación a tu participación. Sí. Igual cuenta con 10 minutos, doctora Dolores, adelante. Muchas gracias, pues buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada me gustaría felicitar a Rosalba. Tengo ya bastantes años asesorando tesis y pocas alumnas son tan proactivas en la creación, definición y seguimiento de su trabajo como lo está demostrando Rosalba. En temas de lo que es la justificación, Rosalba, yo creo que dominas bastante bien la información. En tema metodológico, yo lo veo bien, hay algunos detallitos específicamente en el tipo de muestreo, que aunque tú mencionas que es no probabilístico, hay otros nombres técnicos para manejar lo que son los muestreos específicamente cualitativos, que en tu caso, pues lo más seguro es que sea un bola de nieve tipo voluntario, ¿no? Pero también pudiera coincidir con el modelo no probabilístico, porque realmente no buscas un tema probabilístico como tal. En función de los programas de capacitación, yo sugeriría que fueras más específica a un programa, porque si no, esto daría pie a que, pues tómate un programa específico, no sé, de cómo usar Teams y ya,
lo recibiste, ¿no? Y yo, si mal no recuerdo, con la plática que tuvimos, más bien eran como programas de mentoría en los cuales tú tuviste oportunidad de participar. Entonces, yo nada más haría esa acotación de programas de capacitación, de mentoría, y a lo mejor si fueron financiados por cierta organización o por el propio gobierno, pues que de una vez ahí se manifieste. Con respecto a la validación del instrumento, yo lo veo adecuado. Sin embargo, habrá otros temas que se tienen que verificar en tema de la validez y confiabilidad, que son muy diferentes a los que se usan en las investigaciones cuantitativas, que pues no te he hecho llegar esa información y obviamente pues no la tendrías. Adicionalmente a eso, en la muestra se utilizan otros elementos. No solamente se habla de muestra en el número de personas que tú entrevistas, sino que también se manejan muestras conocidas como citas o segmentos de las entrevistas que tú vas a estar haciendo, que eso lo vas a tener que hacer posterior a que ya empieces a hacer tus levantamientos de entrevistas. Mi sugerencia sería que en este momento dejemos ya la parte teórica y empieces a hacer tus entrevistas, porque eso te va a ayudar a hacer los ajustes necesarios y utilizando esta metodología es viable que lo hagas. Ir levantando información mientras vas desarrollando marco teórico, etc. Lo más importante, Rosalba, que tiene que ver con esta validez y confiabilidad, tenemos que asegurar que tu participación como mentora no esté nublando, guiando o inclinando la balanza hacia ciertas respuestas que tú quisieras escuchar inconscientemente. Entonces, tú tendrás que generar una metodología, dentro de tu metodología, un segmento en el cual tú vas a establecer controles, que está, ¿cómo se dice? Interpretación pudiera estarse viendo nublada. Es mi única preocupación en tu tema de investigación, porque todo lo demás, te lo juro, que está muy bien posicionado. Entonces, creo que vas muy avanzada, también eso debo de decirlo, felicitarte, felicitar a la doctora Vero, porque creo que nos vimos 2 veces y de ahí acá has hecho un trabajo fenomenal. Muchas gracias y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Pues ahora vamos a continuar con la participación de Luis Cristóbal Escamilla Contreras. Por favor, prepara tu presentación. Mientras Luis se prepara, pues nada más mencionar que el tema que va a exponer es el clima organizacional en una diócesis católica en la región Bajío, México. Y la retroalimentación a su ponencia va a estar a cargo de la doctora Nidia Isela Ramírez Manjarres, de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Perfecto, gracias. Adelante. Entonces, gracias a todos, buenas tardes. Yo soy el candidato al doctorante Luis Escamilla. Estoy haciendo mi tesis, mi disertación. Se trata sobre el clima organizacional en una diócesis católica en la región Bajío, México. Para el fin de esta tesis, dialogando con el doctor Sampieri hace un par de años, él me pidió que investigáramos algo relacionado con el clima organizacional, pero que fuera algo inusual, algo nuevo, algo novedoso, algo que no se había estudiado previamente en nuestra región. Resulta que otros estudios previos similares a se han realizado, pero en Alemania y en Estados Unidos va a ser el primero de su naturaleza. Es el primero de su naturaleza en México y América Latina. Estamos estudiando el clima organizacional en una diócesis católica en la región Bajío. Aquí estamos, la idea o lo que se pretende es evaluar e interpretar las dimensiones que influyen en el clima laboral de una organización religiosa para poder aportar información que pueda permitir a futuro mejorar el clima de la organización y los subsecuentes que se derivan de ella. Para los objetivos, en cuanto a la medición de las variables que influyen en el clima organizacional, se ha logrado contribuir
y se busca contribuir en un conocimiento vital en un campo religioso que, como ya mencioné, es poco estudiado. La principal aportación del estudio ha sido conocer el estado actual del clima organizacional en una organización en donde pocos han podido entrar y así estudiarla. Asimismo, se obtuvo un instrumento rediseñado basado en un instrumento que me facilitó y que codiseñó el doctor Sampieri para dicho fin, que es sobre el clima organizacional. En el planteamiento del problema tenemos el objetivo de evaluar e interpretar las dimensiones que influyen en el clima organizacional, con objetivos específicos de analizar la relación entre las variables del clima y evaluar la relación entre las variables del clima organizacional. Esto es en cuanto al planteamiento del problema. Para nuestras preguntas de investigación se tienen las siguientes. La primera si es ¿habrá correlación entre las diferentes dimensiones del clima organizacional? 2. ¿Cuáles dimensiones tienen mayor o menor grado de asociación entre sí? Estamos tratando con 12 dimensiones en las que se agrupan los 56 ítems iniciales del instrumento que se utiliza para el clima organizacional. La siguiente es cuáles son los niveles del clima organizacional que se manejan en esta organización. Y en cuanto al clima organizacional en sí, solo para distinguir una cosa entre otra, de acuerdo al doctor Hernández Sampieri, quien es el autor del instrumento que se ha utilizado en este estudio, no se ha llegado como tal a un consenso en la comunidad académica para definir exactamente lo que es el clima. Sin embargo, se conoce que el clima organizacional va a ser la externalización, según la mayoría de los autores, sobre la manera en que el individuo vive la realidad del entorno laboral. Voy a continuar. En el alcance del estudio, este estudio va a tener un alcance correlacional y descriptivo. Primero, correlacional porque estamos buscando una relación entre las dimensiones. De la misma forma, el alcance de este estudio va a ser descriptivo, puesto que se buscó especificar y se está buscando especificar las características del clima organizacional entre los miembros de la organización donde se llevó a cabo el estudio. En el estudio, en cuanto al alcance descriptivo, se está retratando la realidad del clima organizacional en luz a las dimensiones que establece el autor del instrumento, el doctor Hernández Sampieri, que es la autonomía, comunicación, dirección, innovación, liderazgo, compañerismo y unión, motivación intrínseca, orgullo y gusto de trabajar en la empresa, percepción del esfuerzo, sobre el desempeño, recompensa, satisfacción laboral y la visión. Se llevó a cabo el análisis de la prueba piloto. Se propone una reagrupación de algunas variables dentro de las dimensiones. Sin embargo, los resultados que se arrojan siguen siendo que se corroboran las dimensiones, que como vamos a, las dimensiones del estudio y solo se van a eliminar algunas pocas variables. El estudio es correlacional, ya que estamos buscando, como mencioné anteriormente, una asociación estadística entre los factores del estudio. No se está implicando necesariamente una causalidad, simplemente estamos observando las asociaciones que hay. En cuanto al diseño de la investigación, este estudio es de naturaleza cuantitativa, es un diseño no experimental, es transversal y de tipo descriptivo, ya que estamos indagando la incidencia de casos que influyen en las dimensiones del clima organizacional. Fuera de ello, nuestro enfoque, como ya se mencionó en la diapositiva anterior, es un enfoque cuantitativo, ya que estamos haciendo un planteamiento acotado del problema, definido, delimitado. Estamos midiendo fenómenos que son cuantificables, estamos utilizando la estadística para medir nuestros resultados y por supuesto que tenemos una hipótesis y una teoría que para el caso de este estudio se está confirmando, como se ha hecho anteriormente con la aplicación de este instrumento del doctor Sampieri sobre estudios de clima organizacional, se está confirmando la teoría molar del clima organizacional. En cuanto a la hipótesis, se presentan dos. La primera es que se presentan correlaciones significativas entre las dimensiones del clima organizacional y, por otro lado, que no se presentan correlaciones significativas entre las dimensiones del clima organizacional, como los resultados demuestran, sí se están presentando correlaciones entre las variables.
Lo primero que se hizo para iniciar el estudio o la aplicación ya con la prueba piloto es que utilizando una regresión lineal de distancia de Mahalanobis, se buscaron en los resultados de la prueba piloto datos atípicos que eliminar para que no fueran a causar ruido estadístico en evaluaciones posteriores, como la aplicación de un AFE, por ejemplo. En la aplicación en la evaluación estadística de la prueba piloto no se encontraron datos atípicos. Esta es una imagen del programa SPSS versión 27. De la lista de las variables que se están estudiando, empezamos con 56 variables en el instrumento de clima organizacional del Dr. Sampieri, donde como ya mencioné, buscamos en primera instancia datos atípicos que no se van a encontrar. La prueba piloto se lleva a cabo con 30 casos a solicitud del Dr. Sampieri, ya que se está tratando de un instrumento probado. Y en esta diapositiva se muestran los autores, una lista de autores, incluyendo al Dr. Sampieri, al Dr. Méndez, al Dr. Contreras, al Dr. Aralucen, etcétera, que corroboran el tamaño de la muestra de la prueba piloto que se empleó. La población total de cuando se llevó a cabo la implementación de la prueba piloto era de aproximadamente 185 empleados, que en este caso son sacerdotes de la diócesis de Celaya, la Iglesia Católica, con las cuales se llevó a cabo la aplicación de la prueba piloto. En cuanto a la confiabilidad del instrumento, cuando se llevó a cabo la aplicación de la prueba piloto, encontramos con el programa SPSS un coeficiente de alfa, en este caso para la confiabilidad o fiabilidad, como también se le conoce, de 0.975, que es bastante alto, y se hizo los mismos análisis estadísticos en su mayoría que se hicieron en SPSS, se llevaron a cabo con el programa Minitab, en donde se obtuvo un coeficiente de alfa, un coeficiente de alfa Cronbach de 0.977. La diferencia es muy pequeña. Y estos vienen siendo los resultados de confiabilidad del instrumento, ¿no? Después de la aplicación de la prueba piloto, tanto con SPSS aquí abajo de 0.975 como con Minitab en 0.977. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Luis Cristóbal. Gracias por tu presentación. Ahora le vamos a pedir a la doctora Nidia Isela Ramírez Manjarre que nos haga favor de hacer su retroalimentación. De igual manera cuenta con 10 minutos, un máximo de 12 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Luis Cristóbal, me voy a permitir hacer comentarios, sobre todo son sugerencias respecto a tu trabajo. Entiendo, esta es una actividad que, bueno, va para tu calificación. Entonces, primeramente, yo te voy a invitar a mantener un orden. Por ejemplo, hasta el final pusiste el objetivo general de investigación, nos hablaste de los objetivos específicos, hablabas de hipótesis, entonces yo te invito a que revises como el orden de cómo debe estar la presentación. Ese es un punto, me parece como muy, muy importante. Entiendo que este será un tema al tú medir el clima en esta institución como es la diócesis, entiendo que te va a ser de fácil o te está haciendo fácil acceso a esa información. Sin embargo, fíjate que tú mencionas que es un instrumento, nada más que no quedó muy claro cómo se llama el instrumento. Hablabas del doctor Sampieri y hablabas del doctor Sampieri, pero ese instrumento debe tener un nombre. Sin embargo, no lo mencionas con claridad. Otro punto también que comentas, hablas de una validación, pero primero nos hablaste de los ítems que ibas quitando, cuando al final ya tienes por ahí el alfa de Cronbach, ¿no? O sea que eso es lo que te puede dar la fiabilidad del instrumento. No es si ellos, los autores, ya hicieron como varias pruebas, pues entonces hay que señalar o hay que poner cuánto es suficiente. No basta con decir la palabra, tú ahí ya traías unas cifras, entonces hay que argumentar esa cifra de la validación. Fíjate que no me queda claro cuál es la extensión, por ejemplo, del instrumento. Hablas de dimensiones,
pero no las señalas ni en tu objetivo de investigación, ya las tienes señaladas por ahí. Le puedes avanzar a tu presentación, en donde nos hablas, me parece, yo vi como 8 dimensiones de ese instrumento, pero nada más hablas, mide el clima, mide los factores, pero tú ya tienes las dimensiones o ya lo tienes ahí, pero en tu redacción, mira, ahí están. Ya las tienes, pero en tus redacciones, inclusive en tus hipótesis, no las señalas, no las especificas. Te invito a especificarlas para hacerlo como más claro. El instrumento siempre cuántos ítems tiene, porque también no fuiste claro. ¿Me podrías decir cuántos ítems tiene tu instrumento? Sí, son 56 variables agrupadas en 12 dimensiones. Ok, traes 12 dimensiones y traes 56 los ítems, ¿verdad? Bueno, luego entonces, ¿puedes, por favor, mencionar cuánto es tu población y cuánto es tu muestra? Me queda claro que lo que ahorita nos mostraste es el pilotaje, pero tu población, ¿cuánta es? Porque tampoco no quedó clara, por favor. Población y muestra es lo que te estoy pidiendo de favor. La población son como de 185 personas, y en la prueba piloto se utilizaron 30 individuos para la prueba piloto. Ok, esos ciento y tantos es la población o esa va a ser tu muestra. No, esa es la población. Sale. Y Los tu 30 muestra, es la muestra de la prueba piloto y la muestra de la prueba final ya es mucho mayor. ajá, lo que yo te estoy pidiendo es la cifra de, ok, tienes tu población de 180 y tantos, muestra por favor cuál es tu población es 180 y tantos, me parece que dijiste, y tu muestra de cuántas personas es, cuánto es el nivel de confianza, cuánto es el margen de error, porque no comentaste eso. Sí, y es una información importante, dado que tu enfoque es cuantitativo. Claro, para el estudio final, estos vienen siendo del 95% con un margen de error del 5%. Ok, para que te dé eso, pero ¿de cuánto es tu muestra? De 185. No, perdón, esa es la población. ¿Y cuánto es tu muestra? Es que esa información tampoco la mostraste. Sí, me faltó incluir esa parte. Ok, luego entonces, los resultados, tienes como una muestra. Yo esperaría que en tu documento sí lo tuvieras ordenado, porque aquí saltabas y nos mostrabas. ¿Podrías cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Aquí nos mostrabas, entonces, un punto importante es, muestra con claridad, por favor, para las próximas presentaciones, que muestres cuál es tu población, cuál es tu muestra, que muestres también con claridad a la hora de que estás en la presentación, que hagas con claridad tu instrumento, cuántos ítems tiene, la versión, de quién es el autor, en qué escala estás midiendo, como esta manera resumida, dado que tenemos poco tiempo cuando haces la exposición. En la parte de resultados, Luis Cristóbal, tienes una mezcla de saltas de la estadística inferencial y saltaste como a la prueba de normalidad. Entonces, también hay que llevar como un orden en esta parte de presentar también los resultados. Veo que ya tienes un avance, sin embargo, hay que afinar mucho a la hora de hacer como la presentación para que lleves un orden y se vea esto más entendible. A lo mejor a ti te queda muy claro, pero para quienes estamos observando y no conocemos si es la primera vez, es difícil poder como comprender lo que tú nos quieres comentar o abordar. Y luego, por ejemplo, fíjate, el enfoque de investigación lo dices al final,
cuando primeramente pues va el enfoque, luego es el diseño, luego es el alcance. O sea, ya hay un orden y una estructura que hay que seguir. Yo te invitaría entonces a revisar esta parte del orden y de la estructura, que esperaría que a lo mejor en tu documento que estás trabajando sí lo pudieras tener. Y eso fue dentro de las cosas que anoté. Mostraste resultados del pilotaje, sin embargo, también otro comentario. Cuando nos muestres o cuando muestres tus gráficas, cuida por favor que sea una gráfica por diapositiva para que se pueda ver. Te invitaría, por ejemplo, ahí como tienes en esa parte del alcance, pues a lo mejor utiliza diagramas de Smart Art para que ahorres espacio y sea más claro y nada más pongas la información como en síntesis. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahí en esa diapositiva que ahorita nos estás marcando, ¿no? Tal vez en 2 diapositivas podías haber puesto toda esa información de la parte metodológica, ¿no? Enfoque, diseño, alcance, cuáles son las variables, en otra a lo mejor el instrumento. Entonces, invitarte como a esta forma de ver cómo puedes organizar mejor tu información. A lo mejor sí lo tienes, pero no se vio muy claro porque es como demasiado, están muy saturadas las diapositivas y brincaste de una información a otra. Esas serían mis recomendaciones y esa sería como mi invitación hacia tu trabajo y animarte, ¿verdad?, a que continúes avanzando en la culminación de tu proyecto doctoral. Muchas gracias, doctora Nidia Isela. Pues ahora vamos a darle el uso de la voz a Nubia Merle Bravo Morán, para que se prepare, por favor, con su presentación. Y la retroalimentación estará a cargo del doctor Roberto Godínez López de la Universidad de Guanajuato. Igual tienes 10 minutos, yo te voy a avisar si en caso de que requirieras un poquito más, lo podemos extender un poquito más. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Nubia Merle Bravo Morán, soy estudiante de la Universidad del Centro del Bajío, estudiante de este tercer semestre en el doctorado de Administración y Gestión Empresarial, participando en este, para mí, primer coloquio. Participo con el tema de eficiencia del sistema de seguridad y salud ocupacional en el Tecnológico Nacional de México, en Campus Querétaro, viendo sus fortalezas y sus debilidades. La pregunta es si es eficiente la aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional en el Tecnológico Nacional de México, Querétaro, bajo la aplicación de la norma ISO 45001-2018. En cuanto a los datos numéricos de la magnitud del problema, utilizo esta plataforma del INEGI para poder obtener aquí algunos datos numéricos que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de esta plataforma, haciendo referencia a los casos de riesgo de trabajo que provocaron la muerte en el 2019, tomó 3 años, 2019, 2020, 2021, y en estos casos de riesgo de trabajo que provocan la muerte en el 2019 se presentaron 41 casos, en el 2020 fueron 208, en el 2021 fueron 24, los casos de riesgo de trabajo que provocaron incapacidad permanente en el 2019 fueron 2.382 casos, en el 2020 fueron 1.933, en el 2021 fueron 399 y en el casos de riesgos de trabajo que provocaron incapacidades temporales, en el 2019 fueron 48.885, en el 2020 fueron 33.478, en el 2021 fueron 8.582. Tomo estos datos solamente para hacer referencia en cuestión de lo que existe en cuanto a accidentes de trabajo que se tienen que registrar y reportar bajo la aplicación de esta norma ISO 45001. Esto es a nivel nacional. Haciendo referencia a lo que viene siendo Querétaro, no tuve la oportunidad de tener aquí el dato directo en plataforma del INEGI. Y en lo que es referente al Tecnológico Nacional de México en el Campus Querétaro, en el 2024, al tener contacto con el personal que lleva directo estos datos,
pues no cuentan con un registro específico de los accidentes ni enfermedades de trabajo, solo cuentan como con las incapacidades muy en general, no llevan el control directo asignando cada uno de ellos a lo que vienen siendo accidentes directos en el área de trabajo o las enfermedades que son originadas aquí mismo en el centro de trabajo. Y respecto al año 2025, solamente me mostraron esas 5 incapacidades que son accidentes de trabajo porque comentaron que solamente eran fracturas por caídas dentro del plantel. Entonces, aquí vemos desde este inicio aquí que no hay como un control directo o aplicación correcta en esta norma, ISO 45001-2018, que uno de sus principales, sus principios, pues es el establecer, el implementar y mantener siempre una mejora continua, y aquí pues no hay relación directa entre estos departamentos que son los que tienen que llevar control para poder obtener aquí la información y saber exactamente dónde se tiene que actuar. El objetivo general es analizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Instituto Tecnológico de Querétaro con base en los requisitos de la norma ISO 45001-2018, con el propósito de identificar las brechas de cumplimiento, formular las propuestas de mejoras estratégicas y contribuir a la reducción de los riesgos asociados a los accidentes y enfermedades laborales, promoviendo un entorno organizacional más seguro para toda la comunidad. Los objetivos específicos es analizar los requisitos de la norma ISO 45001-2018 y su aplicabilidad al contexto institucional del TECNM Querétaro, evaluar cuantitativamente el nivel del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del TECNM Querétaro con base en los requisitos de la norma 45001-2018, explorar cualitativamente las percepciones del personal administrativo, docente y operativos sobre la implementación, fortalezas y debilidades de este sistema. Identificar las brechas, no conformidades y factores críticos que limitan el cumplimiento efectivo de la norma ISO 45001-2018 en el contexto institucional, diseñar propuestas de mejora estratégicas sustentadas en la evidencia empírica recopilada orientadas a reducir los riesgos laborales y fortalecer el entorno de trabajo seguro. Aquí es donde tenemos que ver toda la aplicación de esta norma, en cuáles son sus requisitos legales, cuáles son los cumplimientos que debe de tener para poder disminuir los riesgos y los peligros que se encuentran dentro de la institución. Esto no es solamente el que se aplique la norma, sino también involucra todo lo que viene siendo la cultura de las personas y todo el liderazgo que se tiene dentro de la institución también. Dentro de la vertebración teórica es la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo esta misma norma en el Tecnológico Nacional de Querétaro. Aquí vemos principalmente en cuanto a la relación de los departamentos en la institución donde yo me encuentro laborando, y que me percato de que esto ocurre ahí, es la apatía y el desinterés de la autoridad y todo el personal involucrado al aplicar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, del desconocimiento del cumplimiento e impacto legal aplicable del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el Tecnológico Nacional de México por parte de todos los involucrados. Aquí son varios sistemas los que se encuentran, varios departamentos, los que se encuentran participando, que es desde dirección, las subdirecciones, luego sigue el departamento de calidad, sigue el departamento de recursos humanos, y de ahí nos dirigimos a todo el personal que son los que llegan a tener ahí algunas actividades directas en sus áreas de trabajo, pero la información desde la dirección no sale de forma correcta, ya que ni ellos pueden, no les interesa recibir capacitaciones en este sentido. Entonces, al estar delegando estas responsabilidades a los otros departamentos, pues tampoco puede salir bien la información y no se aplica de forma correcta esta norma. En mi metodología el enfoque es mixto, el alcance es correlacional explicativo para poder hacer aquí la relación entre las dos o más variables para poder
verificar aquí cuáles son las causas y los efectos que existen al no aplicar de forma correcta y no tener la relación entre los departamentos de la forma adecuada para poder entregar los resultados y de esta forma poder hacer alguna propuesta para que pueda funcionar correctamente este sistema. El diseño es explicativo y secuencial. Aquí es donde vamos a recolectar nosotros, voy a recolectar todas estas, voy a aplicar mis encuestas, voy a recolectar y analizar todos los resultados que de aquí se vayan obteniendo. Mi población y muestra esto el personal del Tecnológico Nacional de México Querétaro. Habló de directivos, los docentes, no docentes y el médico que se encuentra en el plantel. El Tecnológico Nacional de México en Querétaro cuenta con 3 planteles. Yo me encuentro en el campus centro y al pedir cuál es la población completa y en el instituto, me entregan una matrícula de 451 personas que se encuentran activas. Entonces, al hacer mi cálculo aquí para poder saber cuál es mi muestra, son 122 personas a las que yo tengo que encuestar. El nivel de confianza de esto es un 90% con un margen de error del 10%, haciendo un enfoque, por supuesto, en el estudio que yo voy a hacer, pues es directo a personas específicas, como directivos y las personas que se encuentran en el sistema de calidad, en el departamento de calidad, perdón, para que pueda yo obtener ahí alguna información. Mi hipótesis es la correcta aplicación, establecimiento y seguimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional en el TEC-NM Querétaro bajo la aplicación de la norma ISO 45001-2018 reducirá significativamente las enfermedades y accidentes laborales. Aquí hablo otra vez de mi población, el personal del campus Querétaro, que le comentaba era el personal directivos, personal administrativo, docente, servicios generales, el personal médico y los responsables del área de seguridad. La muestra es probabilística para el personal que se encuentra aquí afectado en estos accidentes. Los cualitativos, pues el muestreo no probabilístico por criterio y saturación para el personal responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí puede ser de forma intencional para poder seleccionar directamente a los jefes de departamento también que se encuentran aquí involucrados y que no permiten que este sistema se encuentre funcionando de la forma adecuada. El instrumento que yo voy a utilizar es una entrevista semiestructurada para la forma cualitativa, con informantes claves que se van a seleccionar para poder entrevistarlos y saber cuáles son sus experiencias, y un cuestionario dicotómico para el enfoque cuantitativo basado en los requisitos de la norma ISO 45001-2018. Este sería el cuestionario dicotómico. Consta de 20 preguntas que se tendrían que aplicar, aún no las aplico. Estoy todavía esperando alguna información por parte del Departamento de Recursos Humanos que no me pueden proporcionar, pero el objetivo es ya aplicar este cuestionario en el transcurso de la siguiente semana para poder tener resultados. Y sería todo lo que tengo yo hasta ahorita. Resultados todavía no los tengo, no aplico mi encuesta. Y estas serían mis fuentes de consulta. Gracias, Nubia, muy amable. Entonces, ahora, si gustas dejar tu presentación para que el doctor Roberto Godínez López haga su retroalimentación. Igualmente va a contar con 10 minutos. Adelante, doctor Roberto. Sí, muchas gracias. Felicitar a Nubia por el esfuerzo que hace en su presentación. Sí, hay varias observaciones, Nubia. Mira, la primera es mi recomendación, y platícalo con el director o la directora de tu tesis, es que realicen una matriz de congruencia, que generes una matriz de congruencia para que haya mucha claridad en el problema
la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo de investigación, las variables y llegar hasta los ítems. Eso te va a permitir tener claridad incluso en la redacción para que manejes los mismos términos en cada uno de los elementos y que recuerda lo que has aprendido durante el doctorado. La hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Entonces, primera recomendación, su matriz de congruencia, para que ahí se alinee todo lo que quieres hacer. Segunda gran recomendación, valorar el enfoque mixto. Es el doble de trabajo o el triple de trabajo. Y lo digo con mucho respeto, que tienen ustedes una restricción que es el tiempo, o sea, un recurso que van consumiendo y ocupan, que es el tiempo. Y en ese sentido, siempre las investigaciones mixtas, por lo menos es el doble de tiempo que si eliges una investigación cuantitativa, un enfoque cuantitativo, o si eliges un enfoque cualitativo. Generalmente, si eligen un mixto, pues se van a llevar el doble de recursos. Y cuando hablo de recursos, no nada más es tiempo, es todos los recursos, o sea, material, humano, dinero, etcétera. Entonces, esta es una recomendación en la medida de lo posible. Insisto, ya cuando tengan el grado, pues ya hacen mixta y hacen triangulaciones y hacen muchas cosas porque ya no tienen el estrés de ese tiempo y muchas veces van a tener acceso incluso a fuentes de financiamiento. En este momento, pues, los recursos son escasos. Entonces, esa es otra recomendación que yo haría en tu trabajo. En una recomendación, cuando hablas, si se mantienen con un diseño, un enfoque correlacional cuantitativo y un alcance correlacional, los instrumentos dicotómicos técnicamente no podemos llegar a nivel correlacional o estadísticamente. A lo más que vas a poder llegar es algo que se le conoce como asociación o la intensidad. Primero, si existe asociación y la intensidad de asociación, entonces ahí, si te mantienes con un instrumento dicotómico, va a ser muy difícil o complicado que puedas probar hipótesis correlacionales. Ahora, lo de las variables, igual, si se mantienen con uno cuantitativo, y la matriz de congruencia te va a ayudar justamente a que haya mucha claridad en la variable. Tal como tú lo presentas en tu exposición, pues parece que una variable dependiente va a ser el número de accidentes, porque así lo declaras en tu hipótesis, que va a reducir el número de accidentes. Entonces, si lo mantienes así, tu diseño va a ser longitudinal, o sea, se va a llevar mucho tiempo porque necesitas como una medición inicial, después hacer intervención, e incluso el diseño pues ya es longitudinal porque haces una medición inicial de accidentes y haces una medición inicial del diagnóstico del nivel de implementación de tu sistema, y entiendo que vas a hacer como una intervención, y en esa intervención tendrías que volver a medir después el nivel de implementación. O sea, con la intervención en teoría mejoras el nivel de intervención, pero lo tienes, digo, el nivel de implementación del sistema, pero lo tienes que volver a medir y volver a medir el número de accidentes. Entonces, eso pues se lleva tiempo.
Entonces, en pocas palabras, tendrás que hacer un pretest, se le conoce en la literatura, o sea, una medición inicial y después un posttest o una medición posterior a la intervención. Eso es lo que yo podría recomendar. Hay que revisar y fortalecer, porque te lo pueden cuestionar, la aportación o la relevancia a nivel doctoral de esta investigación. Para mí me queda claro pues que es tipo intervención, o sea, es una problemática muy puntual en una institución de educación superior y que tal como te lo estoy mencionando, solamente cuantitativo es lo que yo te estoy diciendo con el pretest y el posttest y la medición inicial y medición tanto de tu variable independiente y la variable dependiente, y que sí se pudiera, y no es complicado, o sea, tal como está tu instrumento, en lugar de que sea dicotómico, que sea de naturaleza ordinal, con escalas de Likert, y entonces eso nos da la posibilidad de hacer más análisis estadístico, descriptivo e inferencial, que a ti lo que necesitas es el inferencial, y que sea longitudinal. Y la idea final es, tienes que reforzar el aporte, o sea, cuál es el aporte de tu investigación a nivel doctoral, porque así como lo veo, pues es un problema muy específico de una institución. Entonces, no digo que esté mal, pero para obtener el grado sí necesitas ahí tener argumentos fuertes de cuál es el aporte, cuál es la generación de conocimiento que se va a lograr con esta investigación. Insisto, a lo mejor si no fuera de grado, de doctorado, pues esta investigación la puedes publicar sin ningún problema en algún congreso, en alguna revista, en algún libro, en algún capítulo de libro, porque sí genera conocimiento, pero a nivel de doctorado hay que trabajar ahí con tu director o directora del aporte, para que cuando te cuestionen eso, tú tengas argumentos y tengas elementos para justificar por qué es relevante a nivel doctorado o para obtener un grado de doctor o de doctora en tu caso, esta investigación. Pues de mi parte sería todo, Nubia. Felicitarte, te reitero mis felicitaciones. Saludos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Nubia, por tu presentación y gracias al doctor Godínez por su retroalimentación. Ahora vamos a darle el uso de la voz a Gutiérrez Nava Nadia Lisset. Ella va a exponer el tema de la influencia del clima laboral en la rotación del personal en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Guanajuato, y la retroalimentación estará a cargo de la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres del Instituto Tecnológico de Celaya. De igual manera van a contar con 10 minutos. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer la proyección de la presentación. El título de esta investigación es La influencia del clima laboral en la rotación del personal en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Guanajuato. Con este estudio busco analizar... ¿Puedes prender tu cámara, Nadia? Doctor, es que tengo fallas con mi cámara. De acuerdo, sí, sin problema, está bien. Gracias, adelante. Doctor. Sí. Este estudio busca analizar cómo las condiciones del clima organizacional influyen en la permanencia o salida de los colaboradores de este organismo. ¿Podemos pasar al segundo slide, doctor, por favor? La pregunta central que guía este trabajo es ¿de qué manera el clima laboral influye en la rotación de personal en Jumapa en Celaya? Es decir, buscamos identificar si factores como la comunicación, el liderazgo o el reconocimiento dentro de la organización tiene relación directa con la decisión de los empleados al permanecer o dejar esta institución. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La rotación de personal, bueno, pues es un fenómeno que afecta a todas las organizaciones.
De acuerdo con PsicoSmart 2023, que fue la referencia que busqué, estas empresas cuentan con un clima laboral y que lo registran hasta un 50% menos de rotación. A nivel mundial, el 41% de los trabajadores consideraron renunciar en 2021. Esto fue un dato estadístico que yo tomé de USIL 2023. Y en Latinoamérica, un 24.4% deja su puesto en menos de un año. En la Jumapa, actualmente la situación no es ajena, puesto que en el 2024 se registró un 27% de los técnicos profesionales abandonaron su puesto. Esto pues implica no solo pérdida de talento, sino también costos que pueden alcanzar entre el 50 y el 200% del salario anual por cada reemplazo. Pasamos a la siguiente, por favor. El objetivo principal de esta investigación pues es determinar la influencia del clima laboral en la rotación del personal de Jumapa en Celaya. Con ello busco generar información útil para proponer estrategias de gestión del talento humano que permitan mejorar el ambiente laboral y reducir la rotación en el personal. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues para ello entendemos que el clima laboral, como las percepciones compartidas sobre las condiciones de trabajo, la rotación de personal la definimos como el movimiento de entradas y salidas de empleados dentro de la organización. Los factores claves que he considerado son liderazgo, comunicación, motivación y reconocimiento. Bueno, esto siguiendo como autores de Chavenato y Robbins y Youth. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la metodología de la investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, predominante cualitativo, con un diseño no experimental transversal y de caso, y con un alcance descriptivo correlacional. Esto me permitió analizar el fenómeno en su contexto real, sin manipular variables, para comprenderlo y medirlo con su profundidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a plantear ahora lo que son las hipótesis. El clima laboral influye significativamente en la rotación de personal. El clima laboral no influye en la rotación. Y la hipótesis alternativa, bueno, un mejor clima laboral reduce la rotación. La siguiente, por favor. La población total en ese momento del organismo fue de 572 colaboradores. Apliqué una encuesta a 470 colaboradores, lo que representa un 82.17% de la participación. Para el análisis tomé como muestra representativa una dirección, que fue de ella, de administrativa, y tomé una muestra de 51 colaboradores, con un 95% de confianza y un margen de error del 5%. Esto garantiza la validez y representatividad de los resultados. Pasamos a la siguiente, por favor. El instrumento fue una encuesta estructurada con 50 ítems basada en una escala de Likert. Las dimensiones evaluadas incluyeron liderazgo, comunicación, reconocimiento, condiciones laborales y motivación. La confiabilidad del instrumento fue excelente, con un alfa de Cronbach de 0.943, lo que asegura la consistencia de las respuestas obtenidas. La siguiente, por favor. Entre los principales hallazgos que destaqué, pues fue la comunicación organizacional y reconocimiento obtuvieron niveles bajos. Se identificó un ausentismo del 9% y la rotación en áreas técnicas y profesionales fue del 27%. De estos datos se desprende una conclusión importante, la cual es: el clima laboral sí influye en la permanencia de los colaboradores. Un ambiente laboral positivo con buena comunicación y reconocimiento y sentido de pertenencia favorece la motivación y reduce la intención de renunciar de los colaboradores. La siguiente, por favor. Estas fueron mis fuentes bueno, una de tantas fuentes de consultas que yo, bueno, pues tomé, y yo como cierre, pues bueno, pongo en conclusión que la investigación o la parte de la investigación que he realizado demuestra que el clima laboral es un factor determinante en la rotación del personal y que atender variables como la comunicación, el liderazgo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia
puede fortalecer la estabilidad laboral dentro de Jumapa. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nadia, por tu presentación. Ahora le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres para que haga su retroalimentación. También tiene 10 minutos. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues primero que nada, gracias Nadia por compartirnos tus avances. Por ahí, bueno, finalmente son comentarios sujetos a esta primera impresión que tengo de tu trabajo. Identifico, bueno, que los datos numéricos, de manera puntual creo que se podrían actualizar por información sustentada en fuentes, pues digamos, confiables, actualizadas, es decir, de 5 años, idealmente 3 años a la fecha, porque sí, definitivamente es un tema en el que tenemos bastante investigación, ¿no? En este sentido, a nivel pues regional, nacional, internacional, ¿no? Hablando de una disertación doctoral, pues esperaríamos ver mayores fuentes de información derivadas de journals, ¿no? O documentos científicos, ¿verdad? Ahí me queda duda de estos que tú nos compartes, particularmente en el slide de clima, de datos numéricos, pues a qué se refiere, ¿no? Con esas fuentes de información que tú colocas. Entonces, en este sentido, pues también valdría la pena que consideres estilo APA, ¿no? Particularmente para que no hagas uso de pues solamente de abreviaturas o de siglas, sino puntualmente, bueno, pues todo lo que sería el nombre del organismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues esa sería la recomendación puntual. Entiendo que es un estudio de caso de todo lo que es Jumapa. Hay otra área de oportunidad que escucho es en el método, porque tú dices que hay una preponderancia cualitativa. Sin embargo, por todo el contexto que me compartes, creo que tiene mayor peso cuantitativo, ¿no? A razón incluso tú lo acabas de señalar cuando compartes tus hipótesis, ¿no? Y todos estos detalles que nos das. Quiero pensar que en el documento en extenso, Nadia, pues tienes a detalle todo eso que se refiere a la validez y la confiabilidad del instrumento, porque si bien dices que es clima laboral respecto al impacto de la rotación, pero pues valdría la pena identificar con claridad qué tomaste en consideración para medir puntualmente clima laboral. Bueno, por ahí señalas a grosso modo que fue liderazgo, comunicación, reconocimiento, pero no queda claro pues cuáles fueron los ítems particulares para medir rotación, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otro aspecto podríamos tomar en consideración? Bueno, hay detalles, reitero, de método puntualmente. Hipótesis que también valdría la pena, al igual que el objetivo, ser más específica, más concreta, sobre todo pues cuidando que estamos trabajando bajo un contexto de una disertación, ¿no? Entonces esperaría mayor profundidad crítica, alineada pues al método científico. Eso es así como de manera general la impresión respecto a esta exposición que nos comparte Nadia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tus aportaciones fueron valiosos para mi proyecto y sí, tienes toda la razón. Ya me había hecho la observación mi doctora, la doctora Verónica. Ya en mi documento que ya tengo ya avanzado, sí ya hice la modificación, solo que aquí en la presentación no lo hice, pero va a ser cuantitativo mi diseño. Y sí voy a reforzar la parte, como bien me menciona usted, sobre los autores. Sí. Tengo que reforzar esa parte pensando en el contexto, ¿no? Y sí, que definitivamente sí hay bastante información en este sentido. Agradezco toda tu realimentación que me diste pues para este proyecto que tengo de tesis, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Verónica. Gracias, doctor Filiberto. Gracias, muy amable. Gracias, Nadia, por tu presentación. Y obviamente gracias a la doctora Cristian por su retroalimentación puntual.
Pues Muchas gracias a usted. parece que ya llegamos al fin de este evento, de este coloquio, y me gustaría cederle el uso de la voz a la doctora Verónica Esperanza Ruiz Domínguez para que haga el cierre formal del evento. Adelante, doctora Verónica. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues mire, quiero agradecer sinceramente a todos los doctores, las doctoras que hoy nos acompañaron por su tiempo, por su valioso tiempo, por sus buenos comentarios, por las aportaciones que han hecho durante este coloquio. Y a los doctorantes, pues este espacio ha sido una gran oportunidad para poder compartir los avances de sus tesis y sobre todo recibir esa retroalimentación que sin duda va a enriquecer sus investigaciones. Las observaciones que se han dado hoy no solo les servirán para afinar sus trabajos, sino también como una invitación a seguir adelante con más claridad y con mayor compromiso en este proceso. Así que los invito a aprovechar cada sugerencia que se recibió, cada retroalimentación. Créanme que todos los doctores que están el día de hoy, con algunos he trabajado, con algunos los conozco de ya varios años, sé su trayectoria, su profesionalismo. Son personas que están directamente relacionados hoy en día con la investigación, están en ese crecimiento también, pero no dejan de investigar y están en el puntero de la investigación aquí en Celaya, y me da mucho gusto que estén aquí presentes, muchos de ellos grandes amigos. Gracias, doctora Cristian, gracias, doctora Lolita, doctora Nidia, doctor Roberto, doctor Filiberto. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí presentes. Y pues nada, felicitar sobre todo, muy en especial a Rosalba, a Nubia, a Cristóbal, a Nadia, a Luis Cristóbal, porque tuvieron esa madurez, esa responsabilidad de presentar. Sé que es algo que a veces resulta un poquito de nervios, difícil, pero creo que estos espacios son muy importantes para poder crecer en nuestras investigaciones. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Descansen todos. Buenas noches. Gracias. Aquí cortamos ya la transmisión. Buenas Gracias. noches, hasta luego, bye. Buenas noches, hasta luego.